Viendo así simplemente hacia su casa, dice: madre, si estás aquí, dame una señal. ¡Pum! Se cierra una puerta. Escuchó cómo la manija se venció. Alcanzó a ver un ojo que hizo esto. Se asomó hacia adentro. Ya van varias veces que cuando estoy dormida, escucho como alguien me habla. Y me hablan desde afuera de la casa. Pero es mi voz. Uy, qué horrible. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en un especial del Día de las Madres, donde vamos a relatar las más terroríficas e increíbles experiencias reales vividas por la audiencia. Así que ustedes escúchenlas si se atreven. Y está con nosotros, obviamente para este especial, los maestros del terror. Tengo de este lado a mi queridísima Maus. ¿Cómo estás? Bien contenta. Ya saben que me pone muy feliz cuando estamos los maestros completos. Me gusta mucho. Los profesores, los maestros del terror. Gracias por estar aquí. Mi queridísimo Fermex, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Y de verdad les traigo hoy unas historias. Hoy van a sufrir. Así se los digo. ¿Ah, sí? De verdad. De verdad. Uy, no. Están, No lo llenas, dudo. están llenas de terror, te lo juro. O sea, de verdad están muy fuertes. Están muy fuertes. Wow. Muy bien. Les van a pues encantar. eso me da muchísimo gusto porque yo igual tengo unas historias muy, muy padres. ¿Tú qué tal? Están muy buenas, obviamente, pero sobre todo como que, no sé, me perturbaron bastante. Muy bien. Oigan, ¿qué les parece si comenzamos con lo siguiente? Hay correos donde la gente nos manda las historias y les voy a dar dos. Ya saben, es fepo@podcastinsomnio.com y también fepo@podcastparanormal.com, que diario nos llegan un montón de historias. Muchísimas gracias. Y veo que la gente está colocando en el asunto muy bien de qué trata la historia. Muchas gracias. También hasta arriba nos ponen si quieren que sea anónima o anónimo. Hasta arriba. Si no, tomamos el nombre con el que registraron su correo electrónico. Vamos a comenzar, pero antes de que comencemos con estas increíbles historias, tengo que preguntarles si quieren decir algo por el Día de las Madres o si tienen alguna experiencia que tenga que ver con el Día de las Madres antes de comenzar. Yo no tengo ninguna experiencia, pero quiero aprovechar el espacio, pues ahora que estamos en estos días del Día de las Madres, pues felicitar a todas las mujeres que son madres, a las que llevan esa labor tan importante de conducirnos a nosotros como hijos por un buen camino. Entonces, muchas felicidades a todas ellas. ¿Y tú, mi queridísima Maus? Pues creo que muchas de mis experiencias tuvieron que ver que estaba mi mamá presente y pues nada, también decirle como que le mando ahí un abrazo y me gusta mucho coincidir en varias cosas con ella, como en el tema de brujería, aunque de repente se dedica a cosas medio extrañas. Por ejemplo, ya lo he contado, pero a mí me sacó mucho de onda y hasta la fecha, la verdad es que mi mamá me saca mucho de onda que hagas eso, pero de repente entró a su cuarto y tiene ahí su altar de la Santa Muerte. Y yo digo, bueno, cada quien. Cada quien. Pero de repente volteo y veo así mi foto y la foto de mi bebé en el altar de la Santa Muerte. Y pues la verdad me sacó mucho de onda. Y mi mamá me dijo, no, es que las tiene protegidas. Y yo, perfecto. Pero sí me Pero sacó no de onda. asustes, ¿no? Pero no asusten. Yo quiero agradecerle a mi madre porque justo en estos días que hemos estado haciendo un montón de grabaciones me di cuenta de algo que es súper importante. Hay como unas características que obviamente pasan de padres a hijos, de madres a hijos, a hijas, y que son como esenciales, de repente no te das cuenta, pero que gracias a eso que forjó su carácter y que de alguna forma fue transferido hacia ti, te permite muchas cosas en este mundo. Y por ejemplo, hay algo que yo le digo a la gente que es muy importante. Yo creo que en la vida, y eso lo aprendí de verdad del carácter de mi madre, pero yo creo que de la vida es muy importante y además si haces contenido y te esfuerzas por algo, vale mucho la pena esta enseñanza, que es lo que siempre les digo acerca de la forma en la que utilizas las energías, pero no solamente las que tú produces, sino las energías que llegan hacia ti. Así que gracias, mamá, y muchas felicidades a todas las personas que están celebrando a sus madres, pero especialmente a aquellas personas que de alguna u otra forma son mamás,
porque creo que hay muchas formas de ser mamá. Sí. Yo también le quiero mandar un Tienes razón abrazo. en eso. Quiero mandarle un abrazo a mi mamá, que es súper fan de todos los programas y ve Insomnio, ve Criminalmente, ve ahora Expediente No Humano, tiene capturas de todo lo que hacemos. Qué chido. Es bien chida, mamá. Te mando un abrazo, Sí, mami. mi mamá también los ve. Sí, Bueno, también qué me ve, chido. obviamente, pero los veo. Vi la otra vez a Fermex. Ya lo hace muy bien. No, mi mamá le toma captura a todo lo que encuentra. Sí, qué linda. Sí. Y pues obviamente abrazo también a todas las mamás. A veces creo que es muy complicado y atravesan momentos súper difíciles y creo que nadie sabe lo que es mamá hasta que es mamá. Y yo nada más quiero abrazarlas y que sepan que son comprendidas por alguien más. Y también, relacionado un poco con el tema de insomnio, yo he escuchado muchos relatos en donde el amor de mamá literal ha salvado a sus hijos. Sí. Y es impresionante, súper rápido. Hubo un caso, pues de hecho estábamos en una transmisión en vivo con Paco Arias y en una de las llamadas telefónicas nos contaba una chica que había una presencia demoníaca muy, pero muy fuerte en la casa y que ella no sabía qué hacer y que estaba abrazando a sus hijos, no sabía qué hacer. Y entonces la desesperación de madre de saber que algo estaba queriendo atacar a sus hijos simplemente empezó a correr a esta entidad con la fuerza, el poder de la palabra, que eso es mucho más importante que leerte un ritual escrito. Sí. Es más importante la intención y cómo lo dices. Sí. Y desde la desesperación y el amor de madre, corrió esta entidad y salvó a sus hijos. Wow. Y fue desde el amor, entonces son esas cosas que hacen las mamás. Sí, tienen un poder muy fuerte. Exacto. Ujú. Ahora tengo una pregunta y también quiero comentar una cosilla. Es una historia. Está fuera del guión, pero es que me acordé ahorita que dijiste el poder de mamá. ¿Quién quiere cerrar? Yo te veo bien convencido. Sí, yo de te veo que bien convencido. ¿Tú vas a cerrar? Bueno, si quieren cerramos. Sí. Entonces, sí. ¿empiezas o empiezo? Empiezo y así Ok. lo hacemos, ¿no? Va. Sí. Esto breve. Muchísimo antes de Podcast Paranormal y todo esto, muchísimo antes, estaba viajando en un autobús con unos amigos y el chofer tenía esta puertita que te separa. Entonces, había un amigo que fumaba muchísimo y estaba desesperado. Entonces, le dije, bro, ¿por qué no vas y le preguntas al chofer si te deja estar ahí, abrir la ventana y fumar? Porque estás así como a punto de destruir los asientos. Y fue corriendo y tardó un ratito en regresar. Entonces, ya, pues obviamente había fumado. Y me dijo, ay, sí me dejó y no sé qué. Me dijo, este chofer cuenta unas historias increíbles. Y pues obviamente fui yo para allá. Y me puse a platicar con él y le dije, oye, ¿te ha pasado algo alguna vez así en carretera? Me contó varias cosas, pero hay una que me parece increíble. No le ocurrió a él, le ocurrió a... ¿Se acuerdan que antes viajaban dos? Sí. Por si uno se quería dormir. Ujú. Entonces, me dice que a él le tocó así y la persona que lo entrenó en todas las habilidades, que no solamente es manejar, sino que hace una bajada, el camión es muy pesado y todo eso, que esta persona era un señor mayor y en una carretera, cuando pasaron, le dijo, fíjate en esta curva. ¿Qué pasa? Y después de la curva, ¿qué será? Un kilómetro más adelante, quizás, está una caseta. Que cuando iban por ahí, le contó que unos años antes iba él solo, pero no era un camión de personas, pues, de turismo. Era como un remolquito, algo así. Entonces él iba manejando y vio que había como una persona, una mujer, que estaba parada, pero así, o sea, como paren, ¿no? Y él era el único, la única persona que estaba pasando en ese momento, en esa carretera. Así que con mucho cuidado se orilló. Y le dijo, ¿qué pasa? Y le dijo, es que tuvimos un accidente. Y él le dijo, hay una caseta más adelante, súbase, porque había un coche en la parte de abajo. Y le dijo, no, o sea, ve tú, es que mi hijo está atrapado. Por favor, avisa que vengan, porque nadie nos ha visto y mi hijo está atrapado y no lo puedo sacar, por favor. Y le dijo, yo lo saco. Y le dijo, no, vaya por ayuda. Entonces se subió, fue rápidamente, avisó, la gente como que se empezó a mover, hay servicios ahí cercanos, inmediatamente llegaron y él les dijo, yo los llevo. Se subió a una de estas como patrullas, regresaron y les dijo, es ahí, y en efecto ahí estaba el coche. Bajan estas personas y empiezan a trabajar y sacan un niño. Era un niño como de 10 años y lo reaniman y todo, y pues obviamente el niño revive. Él veía todo esto y se puso muy contento, pero todo cambió cuando vio que sacaron a la mamá. No tenía vida.
La mamá había fallecido en el impacto. No. Y me parece increíble cómo desde el otro lado, porque ella sabía que estaba muerta. Ella sabía que estaba muerta. Por eso le decían no, que no bajara, que fuera por otras personas. Porque si baja y la veía, tal vez se espantaba y nadie iba a ayudar a su hijo. Porque ella ya estaba muerta. Y aún así salvó a su hijo. No. El poder de mamá. Wow. Miren, ahora sí ya les voy a contar esta historia. Ok. Esta nos las manda nuestro amigo Danny Work. Así, trabaja muchísimo. Danny Work. Y se llama El fantasma de mamá. Lo que él nos comenta es una historia que podríamos decir que está dividida en dos partes. Totalmente marcada por los fenómenos paranormales, sobrenaturales. Él nos habla acerca del fallecimiento de sus padres, pero especialmente de su mamá. Porque fue en diciembre del 2022, comenzando diciembre, el día 1 o 2 de diciembre de 2022, su mamá le dijo, su mamá, que era conocida como la maestra Ángeles, pero era maestra, le dijo que necesitaba hablar con él, pero no estaba asustada o algo así, estaba muy calmada. Y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Es que yo me voy a morir muy pronto. Entonces necesito que me ayudes con varias cosas. Él le dijo, ¿estás bien? ¿Estás enferma? ¿Pasó algo? No, estoy perfectamente bien. Pero, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Quién te dijo que te vas a morir pronto? Nadie me dijo que me voy a morir pronto. Yo sé que me voy a morir pronto. De hecho, sé que me voy a morir en el año 2023, pero no sé en qué mes. Y como ya estamos en diciembre, pues ya falta muy poco. Entonces quiero que me ayudes con lo siguiente. Papeles, testamentos, seguro. Y también quiero que me ayudes pues a juntar a la familia porque quiero ver a esas personas que tanto quise en vida y despedirme antes de que sea muy tarde. Pero mamá, ¿qué estás diciendo? Hijo, no te pongas así. O sea, haz esto por mí. Claro. Dijo, pero, o sea, ¿mi papá sabe esto? No, tu papá no sabe, pero no te preocupes. Unos meses después de que yo fallezca, voy a regresar por tu papá. ¿Cómo? Meses. Unos meses después. Y dijo, mira, no me preguntes por qué lo sé, pero lo sé. ¿Me ayudas? Y pues una cosa u otra, pues ni modo que le digas que no. Y él empieza a ayudar a su mamá y empieza pues a hacer estas cosas que ella le dijo, a juntar a la familia. Y además, como eran fechas de diciembre, pues era todavía más fácil. Amigos, amigas, familiares, los juntaba, la llevaba para que estuviera con ellos. No les decía que se iba a morir, simplemente se despedía, ¿no? Pasaba un momento feliz. Termina y todo. Enero del 2023, apenas un mes después, fallece su madre. No, man. Y pues, obviamente, pues fue un tema que el tiempo pasa muy rápido. Estás haciendo esto y todo. Y en casa de su mamá no quiso mover nada porque él vivía con su mamá. 6 meses después, fallece su papá. Pero la cuestión es esta. Danny, que estaba casado y tenía a sus hijos, comienza a darse cuenta de que en su casa algo comienza a manifestarse. Primero empezaba como una sombra y después él se dio cuenta rápidamente que aquello que se manifestaba no era otra cosa más que su mamá. ¿Cómo lo sabía? Porque en todo esto, y pues quizá por la tristeza, el recuerdo, él había dejado todo igualito. Pero un día dijo, bueno, voy a limpiar aquí el cuarto de mi mamá, y cambia las cosas del lugar. Y empieza a escuchar ruidos. Y provenían del cuarto de la mamá. Cuando él regresa, las cosas que él había movido del lugar estaban nuevamente en su posición original. Luego, él pensando, ¿será mi mamá? O sea, ¿o qué será esto que está aquí? Se acerca a la ventana en la noche porque escucha un ruido allá afuera, un ruido normal de la calle, y cuando va caminando hacia la ventana se da cuenta de que hay alguien parado detrás de él. Y entonces voltea, pero cuando voltea no hay nada. Pero esa silueta no le dio miedo. Esa silueta la reconoció como su mamá. Era la forma, aunque no le vio la cara, era como la forma. Y él estaba como, o sea, ¿seré solo yo? Le comenta a su esposa y su esposa le dice, yo no he escuchado ni visto nada. Pero sus hijos sí. Sus hijos sí habían visto a su mamá en los reflejos,
como sombras. No le habían querido decir nada al papá, pues porque es la abuelita, ¿no? Es su mamá. Pero sí lo habían visto. Aquí voy a hacer una anotación. Me parece súper interesante porque literalmente el vínculo sanguíneo no existe con la esposa. Pero sí entre él, que es su hijo, y con sus hijos, que son nietos. Tiene sentido que la esposa no viera a la señora, pero ellos sí. Ujú. Pasa un tiempo y esta, digamos, manifestación de la mamá es cada vez más fuerte, hasta que llega un punto en que él le habla a la casa. Y viendo así simplemente hacia su casa, dice: madre, si estás aquí, dame una señal. ¡Pum! Se cierra una puerta. Pero tampoco lo sintió así como que feo. O agresivo. O agresivo. Fue como una forma muy clara de decir: sí, estoy aquí. Y a él le pareció muy interesante y qué padre, ¿no? O sea, pues por ahí andaba su mamá. Luego comenzó a soñar con ella. Soñaba con ella, pero ella le decía: oye. O sea, nunca se cuestionaba el hecho de: oye, mamá, pero tú estás muerta. Nada. Simplemente la veía, qué felicidad estaba ahí su mamá. Y le decía: oye, ¿sabes qué? Dile por favor a tu primo tal que tenga mucho cuidado con esa inversión que quiera hacer. Que no la haga. Porque si la hace, le va a ir mal. Entonces él despertaba y hasta se quedaba pensando: híjole, o sea, yo no sé si mi primo quiere hacer una inversión o no, pero pues le voy a decir. Entonces Ibe le decía: oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que mi mamá se presentó en un sueño y me dijo que no hicieras esa inversión que quieres hacer porque te va a ir mal. ¿De verdad? Sí. Decidí no hacer la inversión, porque sí estaba pensando en hacer una inversión. Y le daba como detallitos de cosas que pues obviamente decía: es mi mamá. Se acostumbró tanto a esto, él y su familia, que poco a poco esas manifestaciones comenzaron a disminuir hasta el punto en el que ya no soñaba con ella, ya no habían ruidos, ya no se movían cosas, ya no habían sombras, ya no habían reflejos. Como que todo quedó tranquilo. Pero fue justo en ese momento, cuando todo se había detenido, que una persona le regala un muñeco, pero no como este, pero sí un muñeco ventrílocuo, antiguo. Cuando él recibe ese regalo, le parece que está muy, muy interesante y decide ponerle un nombre. Y le pone de nombre Chapetín. Yo les muestro este porque quienes conocen la historia saben que nadie nos dijo su nombre. Él entrega su nombre. Y él simplemente tiene ahí su muñeco Chapetín, pero a partir de que ese muñeco llega a casa y obtiene un nombre, esas manifestaciones comienzan nuevamente. Pero no solamente rápidamente llegan al mismo punto, sino que ahora son mucho más constantes, mucho más fuertes. Ya no necesita preguntar: mamá, ¿estás ahí? Ya no necesita hacerlo. Las puertas de pronto, ¡pum!, Se azotan. ¡pum!, se azotan. Las cosas se cambian de lugar, no solo las cosas de su mamá. Muchas cosas, cuando despiertan, están cambiadas de lugar. Sillas, vasos, libros, ropa, muchas cosas. Por eso les mostraba. También, no lo sé, ¿fuiste tú? Yo me moví, pero no sé si es. Probablemente. Empiezan estas cosas a ocurrir y él se queda pensando si su mamá se está manifestando nuevamente. Entonces tiene un sueño. En ese sueño está Chapetín sentado en una silla. Él lo ve, comienza a acercarse y de pronto este muñeco de ventríloco que tiene esta boquita voltea sus ojos hacia él y habla. Y le dice: Hola, soy Chapetín. Quiero que me des cosas. Él no le da miedo y despierta. Piensa que simplemente es un sueño más. Pero vuelve a tener otro sueño. Está el muñeco, se acerca, voltea a verlo
Y cuando abre la boca, la voz que sale ya no es la de Chapetín. Es la voz de su madre. Hijo, tienes que hacer lo que Chapetín te diga. Tienes que entregarle lo que él te pida. Tienes que tratarlo como un hijo. Y él despierta. Dice que esa voz no era exactamente la de su madre. Era como cuando tú grabas una voz y luego la reproduces en uno de estos dispositivos que colocamos en casa. Que sí es esa persona, pero hay algo como robótico, digamos, o como un elemento tecnológico ahí. Simplemente lo deja pasar. Luego, vuelve a soñar que está ahí el muñeco, y cuando habla con la voz de su mamá, le dice: Quiero que me regales un juguete. y él despierta y le compra un juguete y se lo entrega. Y las manifestaciones violentas se calman. Y comienza a regalarle cosas porque dice que él genera rápidamente un vínculo con ese muñeco. Mientras él le entrega cosas, pero ojo, no un dulcecito y así, sino que de repente, por ejemplo, mide la talla de sus zapatos y le lleva unos zapatitos nuevos. Mide su ropita y consigue una ropita nueva. Mientras eso ocurre, las manifestaciones dejan de ser violentas, pero él sigue viendo la silueta de su madre en las ventanas y sigue en los sueños hablando con el muñeco. Dice que en un momento se da cuenta de que esto es raro. A él no le parece raro, pero él se da cuenta de que si alguien se enterara que hay un muñeco que trata como si fuera una persona, al grado de darle un espacio propio, como si fuera una personita más, un hijo más, si alguien se diera cuenta, va a pensar que estaba loco. Entonces decide no entregarle algo y le quita los zapatos. Y las manifestaciones violentas comienzan nuevamente. ¡Pum! ¡Pum! Dice, bueno, ok, nadie se tiene que enterar de lo que hago en casa. Cuando le quiere poner nuevamente los zapatos, era como si el zapato se hubiera reducido o el pie hubiese crecido. Era imposible que ese zapato hubiese pertenecido al mismo muñeco. Era imposible. Ni siquiera sus zapatitos originales. Se le hace muy raro, pero decide entonces ir y comprar una nueva vestimenta. Le coloca esta nueva vestimenta. Queda muy bien este muñequito. Las manifestaciones dejan de ser violentas y se vuelve a acostar a dormir. Y entonces está la silla en su sueño, con Chapetín sentado, pero está su mamá. Está como cubriendo al muñeco, como si le estuviera acomodando su trajecito. Y él empieza a acercarse y escucha que Chapetín dice: Me gustó mucho mi nueva ropa. Y la mamá responde: Lo sé, Chapetín. Qué bueno que te gustó. Mi hijo, que está aquí con nosotros, te va a seguir tratando muy bien. Te va a comprar más ropa. Te va a entregar más cosas para que tú estés feliz. Y mientras esto está ocurriendo, él se va acercando porque quiere ver que sea su mamá la que está ahí. Y sí, en efecto es su mamá. Pero su mamá no está hablando. Está con la boca cerrada. Y quien habla Es el muñeco. es Chapetín. Él se queda viendo esto y su mamá lo voltea a ver, le sonríe. Y cuando abre la boca le dice: Hola, soy Chapetín. Ay. Él despierta y nos manda este correo diciéndonos algo. Yo no tengo miedo de esta situación, para nada. Yo estoy contento de que en Chapetín he encontrado como un amigo, como un hijo. Estoy muy contento de que puedo recibir estos mensajes de mamá. Pero, muy en el fondo no estoy seguro de si en algún momento
ya no estoy hablando con mamá. Estoy hablando con otra entidad que la ha imitado a la perfección, haciéndome creer que es ella. Yo creo que no es su mamá. Mm, O sea, yo con todo respeto, yo difiero y pienso que la entidad que se está presentando en los sueños, que se está manifestando a través del muñeco, yo creo que no es su mamá. Creo que es algo más oscuro que requiere atención, que requiere ofrendas, que requiere ropa, básicamente que requiere que se le esté dando. sí pareciera como que incluso, pues Chapetín, pues sí, hasta parece como una entidad demoníaca, ¿no? O sea, porque normalmente uno cree que a veces estas entidades solamente quieren sacrificios, pero no siempre es así, quieren esa atención y Sí. consumen tu energía. Sí. Entonces, el tú entregarle la ropita no es así como que diga, qué guapo me veo. Es una persona le dedicó el tiempo a encontrarme esta ropa de este tamaño. Esa dedicación es ese robo de energía que obtienen estas entidades y por eso a veces empiezan a haber manifestaciones, cierto control, para que tú le sigas dando esa atención constante. Ahora, lo que yo tengo entendido, lo que yo sé bajo mi experiencia, nunca me gusta asegurar nada, pero sí sucede que a veces hay ciertas entidades demoníacas sobre todo, o espíritus que ya han estado atrapados por mucho tiempo en algún lugar, que pueden tener cierto control con otros fantasmas, espíritus que están en la casa. Probablemente el muñeco cuando llega tenía pues esta entidad que sepa qué es, la verdad es que es muy difícil saber, y tiene atrapada a la mamá, porque la mamá pues al final está sirviéndole al muñeco, pero está siendo controlada por la entidad que sea Chapetín. Entonces aquí hay de dos, o está utilizando la imagen de la mamá, porque es muy probable, Uh-huh. ¿O la ha controlado? o la está controlando. Entonces sí pueden ser como ambas, y muchos dirán, pero ¿por qué se estaba manifestando antes? No sabemos si la entidad ya tenía una conexión con ella desde antes, y es por eso que empieza a poder ver su muerte. Claro, sí, porque es cierto. normalmente cuando existe ya una conexión demoníaca contigo, tú puedes llegar a tener ciertas habilidades, que es lo que luego se dice de las posesiones, y es el conocimiento del oculto, ¿no? Que se dice. Entonces, no sabemos. La evidencia. La evidencia, ¿no? claro. Como tal. Sí, puedes tener mucha razón, ¿eh? ¿Y saben qué? Hay algo que me parece súper interesante, además de la historia, que en el correo no dice quién le regaló el muñeco. Yo también estaba preguntando, bueno, ¿quién se lo dio? No dice quién se lo regaló. Y eso me hace pensar en algo, ¿eh? Alguien cercano o un familiar. Ujú, sí. ¿Cierto? Sí. Sí. Es raro que te regalen un muñeco antiguo, como por qué. Digo, a mí sí, embrujados, tráiganlos acá, que les damos casa. Y yo creo que sí, aún así debiera de tener cuidado, aunque sienta que no hay una carga negativa, debiera de tener cuidado, ¿no? Porque te consume. Te consume y además, ¿en qué aspecto puede ser algo eso positivo? O sea, no hay una forma en la que digas que está bien que estés atendiendo un muñeco. No hay manera de justificarlo. Y uno Adiós. puede... Se va. Se va. Pero pero es la realidad. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que en cualquier momento no lo atendemos o no le hacemos caso o lo que sea. Y ya. Pero no creo que él está ni siquiera en ese punto. Creo que él ni siquiera sabe lo controlado, manipulado que está por esta entidad. Tan es así que no tiene ni la mínima intención de deshacerse de él. No le da miedo la situación, está porque ya creó este vínculo con Chapetín. Y creo yo que debería de esforzarse muchísimo en romper el vínculo y tratar de ver qué es lo que está ahí para poderlo liberar. Liberar también a su mamá, porque tampoco se trata de que ella está sirviéndole de cierta manera a Chapetín. Sí, Y no está bien que tengas así a tu mamá, ¿no? claro. Entonces, mi sugerencia, si nos está escuchando, es liberar eso y deshacerse de eso. Bye, Chapetín. Adiós, Chapetín. Sí, la verdad, tienes razón. De hecho, te toca contar Una historia. Ay, estaba entre contar de una y otra, pero Pero, ¿puedes empezar con la que sea no tan fuerte? Bueno, si quieres, como tú quieras. es que las dos ¿Sí? están impactantes. Ah, bueno, entonces la que tú intuyas. Ok. Bueno, esta historia nos la manda... Ay,
Es anónima. Me hubiera encantado que hubiera dejado su nombre. Pero bueno, se llama Una entidad imitadora. La voy a contar porque me parece que conecta padre con la historia que acabas de contar tú. Bueno, esta chica nos manda esta historia. Vamos a ponerle Ana. Entonces, Ana nos cuenta que un día ella estaba en su casa, era de noche, a veces su mamá trabajaba bastantes horas, y ella estaba en su casa y estaba hablando por Discord con sus amigos, que es este programa para hacer llamadas online, y pues se pueden hacer videollamadas y se pueden hacer en grupo. Entonces estaba ella con sus amigos y estaba haciendo varias cosas en la cocina, estaba en lo suyo. Y de repente uno de sus amigos le dice: ay, mándale saludos de regreso a tu mamá. Y le dice: pero mi mamá no está aquí. Y todos le dicen: ay, claro, nos acaba de saludar a todos. Y dice: no, pero no hay nadie. Sí, dijo: hola, Carmen. Y entonces ella dice, y se fue a buscar, y se quita un poco un audífono, se asoma y nada más escucha: Hola, Carmen. con la voz de su mamá. Agarró a su gato, se fue a su cuarto, terminó la llamada y se quedó encerrada. Y se quedó pensando y pensando y pensando. Porque en su casa, literal, solamente vive su mamá, su hermanito menor y ella. Nadie más. Pero la mamá no estaba, No definitivamente. estaba en la casa, estaba trabajando. Lo deja pasar. Y luego, otro día, ella pues estaba cuidando a su hermanito porque la mamá pues de nuevo estaba afuera y demás. Y en eso escucha: ¡Nano! ¡Nano! En la entrada de la puerta de la casa. Y Nano, pues su hermano menor, se emocionó de escuchar a mamá. ¡Ah, ya llegó mamá! Para abrirle. Y lo agarra, porque se acordó, o sea, como que sintió que algo no estaba bien. Y escucha: ¡Nano! ¡Nano! Y entonces ella va y se asoma por la ventana. Y del otro lado de la puerta no había nadie. Pero estaba escuchando: ¡Nano! Hasta escuchaba cómo tocaban la puerta. Se le puso la piel chinita, agarró a su hermanito y se lo llevó a otro lado y se distrajeron y pasó el día. Y un día, pues su mamá estaba en la cocina, estaba cortando ahí verduras. Hola, ma. Hola. Estaba partiendo las verduras ahí en la cocina y dice: bueno, me voy a bañar. Se fue a bañar. Y de repente le toca la puerta. Escucha a su mamá: oye, voy a ir al súper. ¿Quieres algo? No, ma, gracias. Se escucha cómo baja la escalera, se abre el portón, sacan del coche, cierra el portón y se va. Se sigue bañando, cierra la regadera, sale de la regadera, se pone la toalla y escucha al fondo como si siguieran partiendo las verduras. Abre la puerta y se escucha, pero no dejaban de partir y además era como un movimiento como súper sincronizado. Tac, 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 tac. Y baja las escaleras y ve a su mamá otra vez ahí parada donde estaba en un inicio. Y empieza a escuchar como tac, 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 tac. ¿Mamá? Y la mamá como que quería mover el cuello pero no podía y alcanzó a ver de reojo que estaba, solamente la volteó a ver con la mirada y regresaba. ¿No fuiste al súper? Y seguía partiendo. Se echó para atrás y se fue a su cuarto. Y en eso escucha otra vez el portón. Se abre, entra al coche, cierran. Durante todo este tiempo, tac, 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 tac. Ahí seguía. Cuando la mamá abre la puerta, el ruido se detuvo y baja corriendo. Mamá, ¿no estabas aquí? No, te dije que fui al súper y hasta regresó con bolsas del súper. Pero yo te vi ahí. Yo te vi parada y seguías cortando. Y estaba la tabla con el cuchillo
en la cocina, cuando la No mamá manches. ya lo había guardado. Y la mamá se quedó viendo hacia la cocina y le dijo, ¿te puedo contar algo? ¿Y no te asustas? Ya van varias veces que cuando estoy dormida, escucho como alguien me habla. Y me hablan desde afuera de la casa. Pero es mi voz. Uy, qué horrible. Es mi voz. Oh, Yo sé que como si quisiera que me saliera de la casa. Pero no hago nada. Y ella cuenta que se sigue apareciendo. Cuando no está su mamá, le habla. Pero antes era como muy fría. Ahora ya le cuesta más trabajo discernir si es su mamá o no. A veces ella está en su cuarto. Hija, ¿puedo pasar? Y siempre se queda fría, pensando, ¿mi mamá está en la casa o no está en la casa? Y se está dando cuenta que lo que sea esa entidad está aprendiendo a ser su mamá. Y cada vez le sale mejor. Se está robando la esencia, los gestos, la voz. Qué no horrible. manches, estaba erizadísimo. Sí, a mí me sacó de onda. ¿Cómo puedes diferenciar entre tu verdadera madre y una entidad que cada vez es más perfecta al momento de imitarla? Ay, güey. Está cañón, ¿no? Ay, qué miedo. Les dije. Qué miedo. Wow. Ay, estoy muy erizado. Hasta siento feo. Así, ya. Sí, Ya. yo también me ericé Uy, horrible leyendo No sabes la lo que historia. se viene. Hay mucha promesa de Fer. Una tía. No me acuerdo bien cómo está la historia. Alguna vez la conté, pero no me acuerdo ahorita en este momento. Pero la cosa está en que sale de su cuarto y se ve a sí misma entrando al baño. Ujú. Se vio a sí misma. Se vio a sí misma. Se asustó horrible. Se asustó horrible porque se vio cuando entraba al baño. Y dice que fue muy raro porque, o sea, salió primero del baño, le vio la cara y es como si ella no la viera. Pero dice que era ella, pero era ese rostro como cuando alguien está sonámbulo, que tiene los ojos abiertos pero están como perdidos. Ajá. Sí. Así. Y que salió, traía una bata, eso sí me acuerdo que era una bata como del color de tu vestido, rojo así como ese carmín, y tenía una toalla amarrada así en el cabello, y salió así caminando, y se regresó, entró al baño y cerró la puerta. Y ella desde su cuarto, digamos, se abría y el baño se veía de frente. Entonces la vio así, había como un pedacito ahí raro. Entonces la vio y le dijo a mi mamá, no me acuerdo qué rollo, pero por eso ahorita que estabas contando esto, ¡guau! Así, No. eso que solamente la veía de reojo, qué Ay, no. miedo. Sí, qué horrible. Deberíamos hacer un capítulo solo de imitadores. Es los doppelganger, ¿no? Sí. Mi capítulo favorito grabado contigo de Insomnio. Sí, de doppelganger. Me hace muy feliz ese capítulo. De verdad. Amigo, a ver, ¿qué nos vas a contar? Híjole. Esta historia se llama La manifestación del odio y nos la envía Denise. ¿Ustedes sabían que al inicio de los tiempos Dios dictó que los demonios no vagarían solos y a cada uno le impuso una compañía miserable, una legión pequeña y repugnante que anunciaría su paso entre los hombres? A Belcebú, señor de las moscas, se le dio lo que se arrastra, lo que cruje en la oscuridad, lo que entra en casa anunciando la desgracia, la ruina, las moscas, por supuesto, pero también las cucarachas. Porque hay algo que las llama. No es la limpieza, no es la pobreza, es la ira, el enojo, el odio, el coraje. Dicen que cuando una persona se deja hundir en esa furia, Belcebú vuelve su rostro y lo mira, y manda entonces a sus siervos. Esta vez no fueron moscas, esta vez fueron cucarachas,
sus heraldos, sus cuervos en la pared y en el drenaje, sus mensajeras del asco. Primero aparece una, después aparece otra, después aparecen decenas. Y cuando salen de la cocina, del baño, de las coladeras, de las grietas, eso ya no es una plaga. Lo que estás viendo es una respuesta. Dicho esto, empezamos la historia. Esta chica se llama Denise y dice que es originaria de Houston, Texas, pero actualmente vive en Indiana. Ella vivió esta historia hace mucho tiempo, hace muchos años. Al día de hoy tiene cerca de 36, 37 años, pero la vivió cuando era una adolescente, cuando tenía entre 14 y 15 años. Ustedes entenderán que cuando tenemos esa edad, 14, 15, estamos en una etapa que le llaman la rebeldía, el cambio de humor, porque justamente estás en la adolescencia, adoleces, te duele todo, estás de mal humor, estás de malas, simplemente quieres estar en compañía de las personas que en apariencia te entienden y quizás sí, porque están en la misma etapa que tú. Tus amigos, tus amigas, porque en esos grupitos suelen quejarse de, ay, es que mi mamá es esto, ay, es que mi papá es lo otro, es que no me dan permisos, es que me tienen limitado, me tienen limitada. Entonces estos grupos son los que de cierta manera te acogen y te protegen, pues porque es muy normal en la adolescencia que formes estos grupos de hermandad. Denise formó justamente uno de estos grupos con unas amigas de la escuela. Se llevaba muy muy bien con ellas descargaba todo lo que pasaba en casa, sus historias, cuando su mamá la regañaba, cuando su papá pues también le llamaba la atención. Sin embargo, el padre era un poco más flexible que la madre. La mamá era la que la cuidaba en todo momento acerca de qué hacer, qué no hacer, a dónde vas, con quién vas, qué estás haciendo, a qué horas llegas, cómo van las calificaciones. Entonces, de alguna manera el tiempo pasaba y la empezaba a hartar, de alguna manera, tanto control por parte de su madre. O sea, y esto se lo decía a sus amigas, es que saben que ya me tiene harta, ya no la soporto, o sea, todo el tiempo está encima de mí, me vigila, me marca, me manda mensajes, todo el tiempo está encima y ya no aguanto, ¿no? Pero bueno, todo tiene un límite en el humor de las personas. Y una tarde, justamente un sábado, una de sus amigas le habla y le dice, oye, ¿supiste de la fiesta de Eric? Y le dice Denise, no, pues va a haber una fiesta padrísima, va a haber una fiesta prácticamente, pues vamos a ir en traje de baño, vamos a tirarnos a la alberca, van a ir todos los del salón, van a ir los del otro grupo, va a ir papá, fulanito, fulanita, los chicos y las chicas populares, va a haber buena música, creo que contrataron por ahí un DJ. Bueno, se va a poner padrísima la fiesta y dice, pero por supuesto que no puedo faltar, ¿no? ¿Van a ir todas ustedes? No, vamos a ir todas. Pues ahí las veo, o sea, yo sé dónde vive perfectamente bien Eric y yo llego ahí a la casa, ¿no? Prepara sus cosas, prepara su traje de baño, su mochilita, todo se arregla y todo. Y justo cuando va de salida, su mamá le dice, ¿a dónde vas? Y le empieza a platicar y le dice, no, pero hoy no puedes salir. ¿Por? Porque acuérdate que habíamos quedado de cenar en familia y yo ya preparé la cena, va a venir tu papá, ya va a venir cansado del trabajo y aún así vamos a hacer la reunión, tus hermanos. Y ella, pero es que tengo que ir, o sea, de verdad no me puedo perder esta fiesta, perdóname, pero tampoco te puedes perder, pues la cena de la familia. Y ella empieza a enojarse cada vez más. Y le dice, pero es que yo ya quedé con mis amigas. Pero es que acuérdate que tú ya habías quedado previo con nosotros y me estás avisando minutos antes de irte. Es que me acaban de hablar por teléfono y me acaban de avisar. Pues sí, pero ya habíamos quedado. Bueno, me voy a ir. Bueno, no te vas a ir. Y ahí empieza una confrontación. Me voy a ir. No te vas a ir. No vas a la fiesta. Ya la mamá empezó a alzar el tono. Dijo, te hablé bonito, te lo dije de buena manera. No vas. Y se acabó el tema. Y si tú quieres, cuando llegue tu padre, lo discutimos. Entonces Denise empezó a sentir un odio que nunca había sentido. Voy a utilizar algunas palabras y por dentro decía, ¡ay, perra! Ojalá te mueras.
no te soporto ya, pero lo decía por dentro, no lo expresaba, pero los ojos se le empezaron a poner rojos, la boca se le secó del coraje, le empezó a dar dolor de estómago, pero no sacó el odio, simplemente lo manifestó y se quedó así trabada del odio, del coraje, y la mamá simplemente se dio la vuelta y dijo, no vas, y se acabó. Y entonces Denise sintió todos los peores sentimientos que se puedan imaginar hacia su madre, los manifestó en ese momento, deseó que muriera, deseó que se enfermara, deseó que no la quería volver a ver jamás. A veces cuando tenemos una edad tan corta no comprendemos quizás la intención de lo que sentimos, de nuestras palabras o de nuestros pensamientos. Ese día no salió Denise, ni siquiera quiso salir a cenar, pero como estaba en casa, pues la mamá ya no le dijo nada. No salió a cenar a la cena familiar que estaba prevista para esa noche, se encerró en su cuarto, estuvo pensando cosas terribles, estuvo imaginando cómo sus amigas sí se divertían en la fiesta y ella pues no podía, o sea, simplemente estaba en casa. Se quedó acostada boca arriba, llena de odio, llena de coraje, llorando, con las lágrimas escurriendo. Ya no soportaba más, pero se quedó boca arriba y pues así le ganó el sueño, esperando al día siguiente, que era domingo, pues a ver si la dejaban salir, a ver si podía ir a, pues al menos a platicar con sus amigas y que le contaran cómo estuvo la fiesta. Estaba acostada y dice que eran aproximadamente las 3:30 de la mañana, cuando un sonido la despertó. Era un... Y ella se quedó así, abrió los ojos, pero ya estaba todo oscuro. Seguramente su madre, para proteger su sueño, entró y apagó la luz, para que no tuviera la luz prendida. Encontró todo a oscuras, se volteó para todos lados y no vio nada. Pero ese pequeño sonido, ese como aleteo, era cada vez más cercano. Entonces, como pudo, estiró la mano y prendió la lámpara del buró. Abrió los ojos y cuando volteó, en el pecho tenía una cucaracha. Ugh. De las grandes. Y la cucaracha no estaba de lado, estaba como de frente a ella, así. Y veía como que movía las alitas, y eso del eran las alitas de la cucaracha. En ese momento, yo estoy haciendo un poco larga la narración, pero dice que en ese momento fueron segundos. Cuando la vio, pegó un grito, hizo el manoteo y se paró de la cama, pero así como con asco, ¿no? Y cuando se paró y la buscó para pisarla o para matarla, no la encontró. Ella recuerda muy bien que ese bichito tenía algo en particular. Cuando volteó a verla de frente, tenía algo que otras cucarachas no tienen, o al menos no visiblemente. Los ojitos parecían rojos y las antenas parecían más gruesas de lo normal. Tienen unas antenitas delgaditas y esta parecía que, claro, parecían más cuernos que antenas. Y los ojos eran extremadamente rojos. La buscó para matarla, porque no se iba a dormir con la sensación de dormir en el mismo cuarto que un insecto de ese tamaño. No la encontró. Se volvió a acostar. Pero el haber despertado a esa hora, pues olvidó un poco el incidente, se quedó pensando y dijo, ahorita han de estar con la música a todo lo que da, mis amigos, y yo aquí peleando con un maldito bicho. Se enojó, se le espantó el sueño, pero poco a poco el sueño empezó otra vez a hacer su trabajo y empezó a cabecear y a quedarse dormido. ¡Ay! Le dio comezón el cuerpo y después un poquito las piernas y después sintió como si algo se moviera abajo de su pantalón de la pijama. Volvió a despertar, la luz ya estaba prendida. Se paró, hizo esto, vio hacia adentro y cuando vio empezó
a moverse desaforadamente y gritó. Se arrebató literalmente el saquito, quedó la parte de su dorso desnuda. Dice que la pijamita, el saquito, cuando lo tiró al suelo, vio cómo estaba infestado de un montón de cucarachas chiquitas. Ya no era la cucaracha grande, todo estaba infestado. Entonces entró en pánico, se quitó el pantalón porque las piernas le estaban hormigueando. Se quitó el pantalón, lo tiró al piso y vio cómo salieron corriendo por todos lados. Gritó, se metió rapidísimo al baño porque todavía sentía las cosquillas. Y tal cual dice en el correo, dice, me vale si el agua estaba fría, caliente, hirviendo, me vale. Yo abrí las llaves, me metí y empecé a sentir el agua que caía. Pero lo curioso es que una vez más, cuando el agua deslizó en su cuerpo, no cayó un solo bicho en la regadera, ni uno. Y cuando regresó con miedo, con una escoba para tratar de matar lo que fuera que siguiera en la pijama estaba limpia. Totalmente limpia. No tenía nada. En ese momento ya el pánico se había apoderado de ella. Y dijo, ya no pensaba en la fiesta, ya no pensaba en nada. Y dijo, bueno, ya. Pudo haber sido una pesadilla, no sé, pudo haber sido algo. Decidió acostarse de nuevo. Levantó el edredón y en las sábanas blancas había un tapete de cucarachas, literalmente. Y en medio estaba la cucaracha grande, la que había hecho el aleteo. Ya no pudo más. Gritó y empezó a sentir, entró en una especie de pánico horrible. Salió corriendo y salió con su mamá, salió su papá, salieron sus hermanos. ¿Qué pasa? Todos dormidos. Ella empezó a contarles y la mamá entró con una escoba, con un insecticida así lista para atacar y le dijo, Denise, todo está limpio. Los edredones, las sábanas, tu pijama, por cierto, vístete, todo está limpio. Y dice, no. Y la mamá le dijo, a ver, tranquila. Yo sé que no te dejé ir a la fiesta, yo sé que te obligué a quedarte, pero probablemente entraste en una especie de crisis psicológica y bueno, todo esto fue un reflejo de lo que sentiste, ¿no? Del coraje. Y le dijo no. Y en ese momento dice que ella no sabía nada de esto que yo platiqué al principio. La primera historia que les conté la escribí yo. Pero a partir de la historia de Denise, ella no sabía acerca de demonios, no sabía nada de esto. Simplemente sintió que algo estaba mal. Estaban sentados en la sala platicando a esa hora. Se hincó y le pidió perdón a su mamá. Y le dijo, no, perdóname tú, porque yo deseé muchas cosas horribles para ti esta tarde. No sé si esté relacionado, no sé si esto tenga que ver, pero algo en mí, dentro, en mi cabeza, me dice que el odio que yo sentí tiene relación con lo que acabo de vivir. Pero solo quiero pedirte perdón por lo que pasó hoy. Y la mamá le dijo, pero no te preocupes, mi amor, yo te amo. No existe una palabra que tú como hija me digas a mí como madre para que yo sienta odio por ti. Sin embargo, entiendo porque yo pasé por tu edad, que tú sí puedes sentir odio por mí. Pero eso no quiere decir que realmente me odies, quiere decir que estás viviendo una etapa que va a pasar. Se dieron un abrazo y la noche continuó. No regresó a dormir a la cama por nada. Pidió permiso para dormir en el cuarto de sus padres, junto a ellos. Y ya no volvió a pasar nada. Olvidó la escena, pero también olvidó las promesas. Y tenía un carácter explosivo. Con el paso de los meses, de las semanas, ella continuó desafiando a su madre porque olvidó lo que había pasado. Ella finaliza diciendo que cuando volvía a entrar en un estallido de ira, de odio, ya no volvió a vivir nada similar. Ya no volvió a pasar eso que pasó esa noche. Pero cuando volvía a entrar en esas etapas de odio tan horribles, en las noches cuando se iba a dormir, cuando el odio era demasiado y se ponía a pensar,
solo escuchaba. Pero ya no la veía. Y tal cual al día de hoy dice, tras pedir perdón sinceramente a mi madre, los eventos cesaron prácticamente por completos, a excepción de ese ruidito. Y años después, ya se lleva bien al día de hoy con su mamá. Dice que ya se lleva súper bien, o sea, esto ya quedó en el pasado. Pero años después, pues ella se sigue preguntando qué fue aquello que sucedió. Si fue la manifestación del odio, si fue un demonio, si fue alguna entidad tomando su odio y manifestándolo en algo físico. No sabe qué pasó, o sea, literalmente no sabe qué pasó, pero es algo que la marcó definitivamente por toda la vida y que le enseñó también que faltarle el respeto a su madre no fue una opción después de esto. ¿Cómo he sufrido, bro? Sí. ¿Cómo he sufrido? Qué horror. Sí me dio muchísima cosa. Yo hasta dije, creo que voy a parar y voy a ir a vomitar. Porque me está llenando de mucha, creo que se le dice ansiedad. Uh-huh. Híjole. Ay, es que yo no soporto. Yo quiero que la gente sepa esto para que no digan que soy mala onda. Nosotros no conocemos entre nosotros las historias y es una regla cuando grabamos esto. O sea, cada quien tiene y es dueño de sus historias. Y lo que quiero que sepan es que cuando yo leí las historias que me tocaron y vi esta, dije, ay, la voy a cambiar. O sea, voy a pedir que busquen otra dentro de los correos y que me den, pues una... Me pareció que era muy buena, sí, honestamente. Muy buena. Pero dije, voy a pedir que me den otra. Y ayer que estábamos en la tarde en la cocina, estaba yo comiendo y estaba Fepo ahí. Y le dije, oye, bro, te tengo que decir algo. No te voy a contar mi historia de mañana, pero te tengo que decir que hay algo que no te gusta en esas historias y son bichitos. Y me dijo, ya sé, no me digas. Le dije, pero sí te quiero avisar porque no quiero hacerte pasar un mal rato, honestamente. Le dije, te quiero avisar. Me dijo, no, bro, tú dale, cuéntala. Le dije, y ahorita casi te mueres, ¿no? Si ya me dijo, cuéntala, pues yo la cuento, ¿verdad? Sí, estoy traumado, bro. Y lo que quiero que sepan también es que la narrativa es de esta chica. O sea, ella escribe su historia, no le... Yo se las cuento, pero ella fue quien la escribe. O sea, ella fue quien la escribe. Yo quise empezar con la historia de Belcebú, porque me parece que al ser el señor de las moscas, pues también es el señor, y estuve por ahí investigando, de todo animal rastrero, independientemente de las moscas. Entonces, en algunas culturas lo asocian a las cucarachas, hasta las plagas de grillos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues me pareció bueno ponerlos en contexto con esta primera historia. Mira, estás despedido. No, cuando me ha pasado que me he ido a dormir molesto, sueño con insectos. Y hubo una ocasión que, es que de verdad, o sea, hasta dije, no, me van a empezar a gotear las manos cuando lo estabas contando. Estaba muy molesto. Y de pronto me desperté en la noche y cuando yo me he lastimado solo es por insectos, pero específicamente por cucarachas. Yo, como si fuera un sexto sentido. O sea, estoy tan traumado con esto que de pronto, no sé qué estaba soñando, pero fue así como de levantarme de un brinco, así salieron volando cobijas y todo, me paré, prendí la luz y en la pared estaba una de sus cucarachas haciendo eso de... ¡No! Salí de mi habitación, pero yo siento que yo la manifesté. Porque estaba muy enojado. Y no quiero hablar de cucarachas, pero ten mucho cuidado, porque de verdad, o sea, esas emociones tan poderosas, conviértelas en algo positivo, porque, mira, si tú manifiestas el coche a toda velocidad hacia ti, pues al que van a atropellar es a ti. Uh-huh. A nadie más. Entonces uno tiene que manifestar bien eso, cambiarlo. Distráete, algo, lo que sea. Porque, no, bueno, si a mí me pasa lo que esa chica, no la cuento, ¿eh? No, qué horror. No la cuento. No, es que pueden ser impactos psicológicos tan fuertes que incluso pues hasta te da un paro cardíaco, algo del susto. De verdad es tan fuerte que hay personas que se asustan y pues no solo con eso, ¿no? Pero imagínate si le tienes miedo a las cucarachas, levantas tu edredón y ves cosas horribles ahí. No, yo me lo imagino con arañas, porque yo de verdad, si algo le tengo miedo a la vida es
Arañas, no puedo. Si yo hiciera así, veo una araña, no sé. O sea, me vuelvo loca. Hay personas que incluso las arañas, nada más de verlas en la tele o pensarlas, les empiezan a salir salpullidos. No, yo no puedo con la idea. Y yo si vi una araña en el cuarto, yo no puedo dormir. Ay, pues estaba en Mérida, había una araña, la perdí de vista, me salí del lugar, me fui a dormir al aeropuerto porque al día siguiente salía mi vuelo. Y me fui de ahí porque no puedo. Ay, yo ya no estaba, me hizo una videollamada a las 3 de la mañana para que le ayudara a buscar. ¿Cómo busco yo la araña desde una Yo asomaba videollamada? mi teléfono. Sí, me decía Mariana, bro, voy a poner el teléfono abajo de la cama y tú dime si ves algo. Y yo, pues es que en una videollamada no va a haber nada, no manches. Me pone re mal. Me pone muy mal. Ay, ya, a ver, vamos a continuar porque va mi última historia y esta me encanta. Va. Esta historia nos la manda nuestra amiga Yesenia Chávez y se llama El recuerdo de mi abuela. Ella nos cuenta que actualmente tiene 32 años de edad y tuvo una vida pues muy buena, pero ocurrió algo cuando ella era muy pequeña. Dice que básicamente pues ella ya no recuerda el rostro de su madre, ni a qué olía, ni sus manos. Porque cuando ella estaba muy pequeñita, muy chiquita, su madre tuvo un accidente y falleció. Pero la mamá de su mamá, su abuelita, su abu, Sophie, pues pasó a ser esa figura. Y dice que obviamente en el fondo sí le hizo falta a su mamá. Sobre todo cuando eran los festivales, por ejemplo, del 10 de mayo, y pues quien acudía era su abuela. Pero aunque ella la abrazara, aunque ella siempre estuviera al pendiente, la cuidara, la educara, muy en el fondo se preguntaba, cuando era una niña, cuando era adolescente, ¿cómo será el abrazar a mi verdadera madre? ¿Cómo será el contarle lo que me da miedo, lo que sucede? Pero poco a poco, esos pensamientos que de repente llegaban a su mente se fueron perdiendo y se desvanecieron, porque ella sí tenía una madre, su abu Sophie. Era su mamá, era como su mamá. Y pues a veces le preguntaba acerca de cómo era mamá. Y le contaba algunas cosas, pero pues también se daba cuenta de que tampoco quería hablar mucho, porque ella perdió a su madre, pero la abuela Sofía pues perdió a su hija. Entonces llevaban esa relación y ella vivió pues digamos toda su vida junto con su abu Sophie. La vio siendo una persona mayor envejecer y envejecer, pero que trataba con todas sus fuerzas de ser su mamá. Ella, les digo, actualmente tiene 32 años, pero hace un par de años su abuela Sophie falleció y le dolió muchísimo, porque en ese momento se dio cuenta de que no solamente había perdido a su abuela, había perdido a su madre. Todo ese cariño, todo eso, pues se había perdido y estaba muy triste. Estaba tan triste que no había querido tocar nada del cuarto de su abu Sophie. La chalina estaba ahí sobre la silla, su peine así doradito estaba pues en el lugar donde siempre se sentaba, se veía al espejo, se peinaba. Todas las cosas estaban tal cual como la abu Sophie las tenía. Y sentía la casa muy sola, muy sola. Un día regresa de su trabajo y observó algo que no le dio miedo, pero sí como que de repente la sacó de onda. Porque esa chalina estaba en la sala. Y claramente pues ella no había sido y ahora estaba viviendo sola. La tomó con mucho cuidado, entró a la habitación y la volvió a colocar en su lugar. No quiso darle más vueltas al asunto, simplemente pensó, mi abu Sophie se manifestó. Tal vez se da cuenta de que estoy muy triste y quería como que de alguna forma, pues, un guiño, un saludo.
Otro día llega y encuentra que ese peine estaba también ahí, en la sala. Lo tomó, entró al cuarto y lo dejó ahí. Otro día escuchó claramente en el pasillo, en la noche, mientras ella estaba durmiendo, esa forma tan característica que tenía la Abu Sofi de caminar, como arrastrando un poquito las chanclas. La escuchó. Se despertó y dijo, esto no fue mi imaginación. Es ella. Es mi Abu Sofi, mi mami. Y la extrañaba un montón. Así que se paró, rápido, pero tratando de no hacer mucho ruido. Y abrió la puerta y se asomó al pasillo. Literalmente, esperando verla. No había nadie. Y pasó que entonces ella empezó como a tratar de entender qué era lo que estaba pasando, qué se estaba manifestando. Escuchó un montón de cosas, que a veces, cuando extrañamos mucho a una persona, esa persona se manifiesta. Y entendió muchas cosas, que ellos están bien, en donde quiera que están bien. Y que si se te manifiestan y hablan contigo, tal vez no los reconozcas inmediatamente, porque ellos se presentan como ellos se recuerdan. Y pensó, tal vez si me acuesto a dormir, pueda soñar y volver a hablar con mi Abu Sofi. Y se acostó muy contenta a dormir, pero no pasó nada. Se fue a trabajar nuevamente y cuando regresó, abrió la puerta esperando observar esa chalina, ese peine, pero no había nada. Y escuchó un ruido en la habitación. Y era otra vez ese ruido característico que cuando vives mucho tiempo con una persona, lo reconoces inmediatamente. Su respiración, los movimientos y las cosas que mueve cuando se están maquillando, el caminar con sus chanclitas. Y ese sonido era como el sonido de su Abu Sofi cuando se preparaba para salir y se estaba peinando y se estaba maquillando. Así que corrió rápidamente y abrió la puerta. No había nadie. Y sí, ese peine, aunque estaba ahí, sobre el mueble, estaba movido del lugar mucho. Y sonrió pensando, es mi Abu Sofi. Ella está aquí. Pero yo quiero volver a hablar con ella. Yo quiero volver a abrazarla, volver a conversar, volver a olerla. La extraño demasiado. Despertó otro día más. Se quedó esperando saber si podía escucharla. Se fue a trabajar. Estaba en su trabajo muy clavada, cuando de pronto sintió que tenía que voltear hacia afuera. Y ahí estaba. La reconoció de inmediato. Estaba su Abu Sofi parada en la calle. Estaba ahí, inmóvil. La vio a lo lejos, pero se veía más joven. Sí, con canas, pero joven. Y pensó, no puedo perder esa oportunidad, no puedo. Y aunque estaba en el trabajo, dejó sus cosas y salió corriendo rápidamente. La gente se le quedó viendo como, ¿qué pasa, no? Perdón. Salió, abrió la puerta y ahí estaba. Ahí seguía, inmóvil. Cruzó. No quiero que se vaya. Y la tocó. Y se volteó. Y solo pude decirle, ¿Abu? Y esta mujer le dijo, ¿quién eres? Era su madre. No tuvo un accidente. La abandonó. No. Y nos dijo que a ella le gustaría que esta fuera una historia muy bonita, pero que tenía que contarla.
porque otra vez la destrozó. Qué horror. Ay, qué feo. Sí. Ay, está muy triste. Sí, Está está súper triste. triste, está súper triste. Cuando baja del trabajo y que ella seguía ahí, dije, Sí, yo me a imaginé ver que... si no es, porque luego pasa de que como que los muertos vuelven, dicen que vuelven, pero teniendo como otra vida. No sé, raro, como que no saben, nunca se identificaron. Yo pensé Sí. que ya no iba a estar. O sea, Yo que iba también a salir primero y, pensé eso. y ya no iba a estar y él se iba a manifestar de otra manera o algo así. no Yo sé. también pensé primero eso. Sí. Qué feo. Porque su Abu Sofi se manifestaba como sabía en casa. Ujú. Ahí estaba, siempre estuvo ahí. No. Ah. Ponnos, atérranos para que... Atérranos. Es que, digo, así como admiramos mucho a muchas madres y tienen este poder, superpoder de mamás y hasta saben cuando tienes algo que te está afectando, te llaman, te buscan, como que tienen este sexto sentido. Así como hay mamás superheroínas, existe así totalmente lo opuesto y se vuelven hasta son tus enemigas y eso es, creo que es como antinatural y es por eso que nos lastima tanto, ¿no? ¿Qué frase te acabas de aventar? Sí, es antinatural, por eso nos lastima tanto. Qué feo. Y eso me lleva, de hecho, a mi siguiente historia. Bueno, esta historia es anónima. Ay, está muy fuerte. Bueno, todo empieza por esta chica que le vamos a poner Fernanda. Fernanda cuenta que ella fue una chica siempre súper determinada. Ella quería estudiar una carrera muy compleja y a pesar de muchísimas cosas, de que la gente creía que no iba a poder, etc., ella siempre supo que lo iba a lograr. Ella termina su carrera y estaba muy contenta y en este proceso conoce a una persona. Este hombre, que ella estaba, obsesionada con él. Y llegaba con su mamá y le decía, es que yo conocí ya al amor de mi vida. Yo sé que es él. Pero es médico. Sí, es médico y demás. ¿Tú no puedes estar con un médico? ¿Por? Pues los médicos nunca están en su casa, súper infieles. No, ¿qué vas a hacer con alguien así? Pero ella, determinada, siguió saliendo con él. A un punto que tuvieron ya una relación y se enamoraron muchísimo. El problema es que este hombre vivía en otro estado. Entonces, pues se le dijo, pues aquí tú vas a tener que tomar una decisión. O te quedas con tu mamá, que por cierto no me quiere, o te vienes conmigo y podemos vivir juntos. Y ella se puso a pensar, yo me he esforzado tanto en mi carrera, en mis cosas, para irme a vivir con un hombre a otro lugar. Pero de nuevo, determinada, buscó un trabajo del lugar de donde era este chico y consiguió el trabajo. Entonces fue con su mamá y le dijo, pues ya me voy a ir de la casa, me voy a ir a vivir con este hombre, vamos a ponerle Diego, me voy a ir a vivir con Diego y vamos a ser muy felices, yo ya tengo trabajo allá. Y no te vayas, se puso súper mal. Y al final, como que de la discusión, como que su mamá lo hubiera comprendido, le cambió el chip. Bueno, pues que te vaya muy bien. Aquí voy a estar para cualquier cosa que me necesites. Se fueron, felices, ya tenían su relación, todo bien. Pasaron 6 meses y la cosa empezó a cambiar. De la nada, ella dice que de repente empezó como problemas de depresión. Empezó a sentirse triste, empezó a sentirse como que muy mal y empezaba a necesitar el apoyo de su pareja. Pero como sabemos, era médico y no podía estar mucho tiempo en la casa. Entonces, esta tristeza empezó a transformarse en un enojo. ¿Pero por qué no quiere estar conmigo? ¿Por qué no quiere apoyarme? ¿Y si mi mamá tiene razón? ¿Y si sí me es infiel? Y empezó a discutir y a discutir y a discutir y a discutir. Y el tipo también se empezó a cansar.
Entonces, lejos de querer quedar bien con ella, pues ya también le daba por su lado y demás. Pero al mismo tiempo, ella decía, no, yo tengo que hacer que esta relación funcione. Y le quería echar ganas. Pero era algo como que venía muy dentro de ella y decía que lo veía y hasta a veces le daba coraje. O sea, como que hasta le daba asco. Cuando él se la acercaba para acariciarla o lo que sea, le quitaba el brazo, cosas así. Y esto le empezó a afectar mucho. Ella dice que empezó a perder incluso el cabello. Que hay un día se estaba bañando y de repente pues, se queda con mechones de cabello en las manos. Y dice, bueno, debe de ser el estrés. O sea, esto ya me está afectando de una forma considerable. Ella quería comer y como que no le entraba la comida. Y decía que hasta la comida le sabía como a podrido. Y le empezó a pasar más cosas. Cuando ella se iba a dormir, a veces percibía como un olorcillo raro, como si algo se estuviera como quemando. Y se quedaba dormida. Y no pasaba más. Pero todo esto empezó a escalar. Ella perdió más cabello, ella perdió más peso, discutía más con su pareja y en las noches siempre estaba ese olor a quemado. Dice que una vez estaba ya dormida y empieza a oler a quemado dentro del sueño y ve a su pareja y se le acerca y lo ve como si estuviera con otra. Y dice, me engaña. Y se despierta y lo ve y hasta lo ve con coraje. Y así empezó a soñar varias veces que le era infiel y hasta podía identificar a la chica. Entonces ya estaba segura que le estaban poniendo el cuerno. Y otra vez se queda dormida, pero se queda dormida ya enojada. Empieza a oler otra vez como a quemado. Y sueña justamente donde ella estaba, en su cama. Voltea a ver a su pareja y su pareja estaba prendida en fuego. Estaba en llamas. Se despierta, revisa rapidísimo a su pareja y Diego bien. Diego estaba bien. No, ya le estoy empezando a desear el mal. Ella empezó a sentirse mal. Esto le afectó a un punto en el que ella ya no podía ni siquiera salir de su casa, así que perdió su trabajo. Entonces empezó a arruinarle ya como su vida. Y su mamá le hablaba. ¿Cómo estás? Pues, con unos problemas. Bueno, no te preocupes. Vas a ver que todo va a salir súper bien. Cualquier cosa aquí estoy, mi amor. Mucho éxito. X. Otra vez se fue a dormir. Volvió a oler a quemado. Se queda dormida y vuelve a soñar que está en la cama con Diego y otra vez Diego se prende fuego. Y esta vez no podía despertar. No podía despertar y cuando despierta ve la cara de Diego y la ve quemada, como si hubiera quemado la vida real. Uh-huh. Lo despierta y como no tenía nada. Él estaba bien. Ya me estoy quedando loca. Siguiente noche. Vuelve a oler a quemado. Se vuelve a quedar dormida. Y no quiere ni voltear a ver a Diego. Entonces sube la mirada. Y en el pie de su cama dice que había una entidad, pero era como un... Dice, de la forma más burda del mundo, pero era como un diablo. Era un diablo. ¿Pero pequeño? No, grande. Era una figura grande, oscura, con cuernos. Uh-huh. Se le quedaba viendo a ella. Se le quedaba viendo a Diego. Señalaba a Diego. Y se prendía en fuego otra vez Diego. Y despertaba y otra vez. Y así fueron varias noches. Pero de nuevo, se seguían peleando. Y un día entró una crisis total y suena el teléfono. Bueno, hija, ¿estás bien? No, no estoy bien. Diego no me ama. Estoy segura que está con alguien más y tenías razón, mamá. Tenías razón. Me estoy volviendo loca aquí. Aquí tienes tu casa, hija. Como tú quieras. Voy para allá. Ella hizo maletas, guardó todo y se fue con su mamá. La mamá la recibe, la intenta consolar. No quieres hablar con Diego. No, quiero volverlo a ver en mi vida. La consuela, la atiende muy bien y ella empieza a seguir en la casa de su mamá.
y se da cuenta que se empieza a sentir un poco mejor. Dijo, era Diego el problema. Y entonces ella de repente estaba pues limpiando la casa. Y había una plantita que era como muy característica de la casa de su mamá. Y la plantita vio que se estaba como que empezando a marchitar, que se estaba muriendo. Y ella dijo, pues yo sé mucho de plantas, entonces ella le cambia la tierra porque además estaba muy agradecida con su mamá. Saca la plantita y empieza a hacer el cambio de tierra. Y vio algo enterrado. Y vio que hasta abajo de esa planta de la maceta había como algo envuelto. Olía horrible. Lo desenvuelve y ve la foto suya y de Diego. No manches. Y la foto de Diego, las dos estaban quemadas, pero específicamente la de Diego estaba ya casi súper toda chamuscada. Y le iba a preguntar a su mamá, mamá. Y la mamá no estaba. La fue a buscar al cuarto. ¡Mamá! Abre la puerta. No está. ¿Qué es esto? Y empieza a deshacer las cosas de su cuarto, porque sentía que había algo más. Abre el closet y ve una figura que era como un diablo oscuro, que era el mismo que ella vio en su sueño. Había un altar, habían velas y había todavía más fotos quemadas, hierbas, y había incluso un líquido ahí negro que nunca supo qué fue. Ella se fue de su casa. Cuando le habló Diego nunca le contestó el teléfono jamás otra vez. Y ella se quedó sola, sin su mamá y sin Diego. Híjole, no manches. El lado B de las mamás, ¿no? El lado B. Qué feo. Pero pues a tu propia hija. Es que es lo que... ¿Sabes qué? ¡Ay! Qué feo lo que voy a decir. Pero hasta en persona me han contado así. Pues algunas, una chica, por ejemplo, que conocimos, un hombre también, un adulto, de cómo un día descubrieron que era la mamá. Es que eso a mí me impacta. Que me rompe. Pues ¿se acuerdan el capítulo de Amarres? Sí. Amarró al hijo. Sí, cierto. ¿Qué onda? Sí. Uf, ay, mira. No sean de esas mamás, sean de las otras mamás, por favor. De las chidas. De las chidas. Sí, está Qué heavy. Está horrible. Uh-huh. Qué heavy. Uy. Pero está así, dice, todo recae en mí. Y va a ser una bien fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué todo recae en mí? Porque te toca cerrar. Sí. Les voy a contar una historia. Estaba una cuca... No, no es cierto. No. Gigante. No, ya. A ver, ya en serio. Uf. Esta historia que les voy a contar a continuación se llama La Herida. Esta historia sucede, de hecho, muy cerca de aquí. Sucede en la zona de Tlatelolco. Ustedes conocen los edificios que están como a 40 minutos de aquí o por el tráfico. ¿Dónde ocurrió? Ah, sí, donde ocurrió Sí. eso, pero no tiene nada que ver con el evento que sucedió en el 85, que fue muy triste. No tiene nada que ver, solamente que es la zona de Tlatelolco, los edificios que actualmente afortunadamente están en pie. Esta historia sucede ahí y nos la manda Laura. Laura dice que vive en Tlatelolco y hace cerca de 5 o 7 años vive sola. Vive sola no porque quiera, sino porque pues una de las personas que más quería pues perdió la vida. Porque así es la naturaleza, porque tenía que pasar. Pues porque las enfermedades se llevan a las personas. Entonces pues llevaba su vida normal, vivía en un cuarto piso. Estos edificios parecen como... No sé si alguna vez han entrado, son enormes, parecen laberintos, porque son muchísimos departamentos, están muy bonitos, muy grandes, todo, te evocan mucho el pasado, pero son de departamentos, pues son muchísimos, entonces parecen un pequeño laberinto. Laura dice que vivía ahí, había escuchado que algunos vecinos decían que las últimas semanas se habían escuchado ruidos en las noches, en el estacionamiento, afuera, en las casas,
pero eran ruidos en el estacionamiento porque cuando amanecía, cuando los vecinos salían de sus casas, ya no tenían espejos, ya no tenía una llanta, ya les habían dado un cristalazo. Lamentablemente es una zona difícil, está casi al norte prácticamente de la ciudad, pero es una zona que está difícil. Es una zona muy bonita, a mí Tlatelolco me gusta mucho, entonces es una zona muy bonita, pero lamentablemente también es una zona que con el paso de los años se ha vuelto peligrosa. Entonces los rumores de los vecinos decían, pues ya le tronaron el cristal al del 125, ya le volaron los espejos al del 530. Entonces se reunían, trataban de hacer como estas campañas vecinales, de estar atentos, colocar cámaras por todos lados, pero las cosas empezaron a escalar poco a poco. Escalaron tanto que ya los vecinos no se quejaban de que les robaban las llantas o les robaban los espejos. Ya empezaron algunos a levantar unas actas ministeriales de una manera extremadamente seria, porque a uno de ellos, mientras trabajaba, se habían metido a su departamento y lo habían prácticamente vaciado de las cosas de valor, relojes, televisión, celulares que tenía ahí, no sé, lo que tuviera, dinero, se habían llevado todo. Entonces la escalada del crimen ya había rebasado pues muchos límites, ya había denuncias formales. De hecho, no sé si recuerdan, a lo mejor no, pero hace algunos años Tlatelolco salió en las noticias por este tipo de robos que se empezaron a dar muy frecuentemente y muy tristemente. Sí. Los vecinos se organizaron, ponían incluso estas pancartas, se los juro, yo las vi, llegaban hasta Tepito, que decían, si te agarramos te vamos a dar entre todos, e iban dirigidas a los rateros, porque ya la escalada era demasiado, o sea, ya el robo era latente. ¿Las pusieron ahí también? Sí, en Tlatelolco también en algún momento las llegaron a... Yo vi una pequeñita, no sé si fue por los vecinos que estaban Sí, claro. ahí, pero sí, ya era muy fuerte esto, ¿no? Entonces Laura pues vivía entre el miedo de que o me van a dar un cristalazo en el carro, o un día cuando yo regrese del trabajo ya no tengo tele, ya no tengo nada, ¿no? Pero fue una noche cuando empezó a escuchar ruidos mientras estaba dormida, pero ruidos raros como si abrieran o trataran de mover su manija. Y se despertó bien asustada y dijo, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ella rezaba porque fuera un fantasma, porque esto fuera algo paranormal y la estuvieran espantando, porque evidentemente le daba más miedo que alguien se metiera a robar a casa, Claro. que ver un fantasma de frente. El ruido empezó fuerte, fuerte. Y después escuchó como si alguien metiera algo, como un desarmador a la puerta, y dijo, esto no es un fantasma, esto no es un fantasma. Se alarmó mucho y corrió a encerrarse a una de las recámaras que estaban, porque tenía dos, a la más alejada, y se quedó como viendo por la rendijita de la puerta. Escuchó cómo la manija se venció y vio cómo la luz del pasillo empezó a entrar a la oscuridad de su casa. Uy. ¡Qué horror, qué horror! Alcanzó a ver un ojo que hizo esto. Se asomó hacia adentro. Pero el ojo lo que hizo fue que traía en la mano un objeto punzocortante. No. Y se asomó. La puerta se terminó de abrir poco a poco y la cara de un hombre apareció en medio de la oscuridad. Ella lo estaba viendo aterrada, no sabía qué hacer. El celular no lo tenía a la mano, lo había dejado en la sala, no tenía un teléfono fijo, no podía gritar. Si ella gritaba antes de que llegaran unos vecinos, por eso dije, son enormes los edificios, antes de que alguien pudiera escuchar estos gritos ahogados en medio de la oscuridad, el hombre evidentemente le iba a hacer algo. Claro. No había salida. Quizás había llegado el fin. El hombre abrió la puerta. Ella lo único que hizo fue, ayúdame, dentro de ella. Cerró la puerta, dejó escuchar que la puerta se cerraba, y entonces fue cuando empezó a escuchar ruidos, forcejeos. ¡Ah! ¡No! ¡No! Empezó a gritar, el hombre gritaba, se escuchaba que forcejeaba, la puerta se escuchó como se azotó la de la entrada. Ella ya no quiso asomarse hasta que escuchó un grito fuerte del hombre. Entonces fue cuando abrió la puerta y ya nada más lo vio tirado en el piso, agarrándose así. Y gritaba de dolor, y ella le dijo, ¿quién eres? Y él le gritaba, ayúdame, ayúdame. Y ella le dijo, no, tú te metiste a robar, no sé qué te pasó. Y el hombre le decía, ayúdame, me voy a morir, ayúdame. Y Laura le decía, no, entraba en pánico.
tomó por fin el celular que había dejado en la sala y le marcó inmediatamente a la policía. Para ese momento los vecinos ya se habían alertado, ya 2, 3 personas se habían asomado, el tipo no se podía parar del piso, tenía la mano aquí y no se podía mover. Cuando llegó la policía, ella empezó a relatar todo esto que les cuento y le empezó a decir a la policía, es que este tipo forzó la puerta, se trató de meter. La policía pues empezó a tomar los hechos de lo que había sucedido. Los vecinos empezaban a platicar entre sí y decían, ya ves, te dije que esto está muy peligroso, las cosas van cada vez de mal en peor. Laura estaba todavía en pánico con ese miedo que tenía. En ese momento llega una ambulancia que los policías habían requerido por si Laura o este tipo tenían algo, porque veían que él se tapaba insistentemente así, pero estaba tirado. Cuando llegan los paramédicos, ellos no preguntan si robaste o no, ellos van a lo que van, a atenderte. Y le preguntan a este sujeto qué fue lo que pasó, y le dice, no me puedo soltar porque si me suelto mi mano, me voy a desangrar y me voy a morir aquí. Y el paramédico le decía, a ver, tranquilo, o sea, puedes soltarte, yo te voy a ayudar. Cuando quita la mano, él se queda así y el paramédico se queda viéndolo. Le dice, amigo, no tienes nada. Y el tipo le dice, claro que tengo, ayúdame, ponme algo. Y el paramédico le dice, amigo, no tienes nada. Y le preguntan qué fue lo que pasó al tipo. Y le dice, pues sí, ya me cacharon, iba a robar. Obviamente no sabía que la mujer estaba aquí dentro, pensé que estaba solo, todo estaba vacío. Y justo cuando abrí la puerta y estaba a punto de entrar, una maldita loca se me dejó ir encima. Venía por el pasillo con un arma blanca en la mano, me vio y se me fue encima. Y hundió el arma totalmente en el cuello. Y dijo, se me quedó viendo con odio, con furia, lo sacó y siguió corriendo por el pasillo sin mirar atrás. Fue cuando ya no pude hacer nada, yo sentí el frío del arma cruzando el cuello. Me tapé y pues el resto de la historia ya la saben. Y el policía le dijo, ok, ¿cómo era? Pues era una mujer, tenía aproximadamente 65, 70 años, traía un babero de estos que usan las señoras, color rojo muy llamativo con unas flores, cabello cortito, canosa y bueno, con una mirada enloquecida. Y Laura se quedó escuchando. Y le dijo, no es posible. Corrió rápido a su cuarto, sacó una foto y se la mostró al tipo y le dijo, ¿es ella? Y el tipo le dijo, sí, está loca. Le pusieron las esposas, no le dieron ninguna explicación y lo sacaron del edificio en medio de toda la muchedumbre que estaba allá afuera observando lo que había pasado. Laura se sentó en la sala, no sabía qué había pasado y empezó a llorar. Y el policía le dijo, ¿estás bien? ¿Vas a presentar cargos? Le dijo, sí, por supuesto, voy a presentar cargos porque trató de entrar a la casa, forzó la manija. Y tú dices, oye, pero tú sabes algo de la mujer. Y Laura le dijo, no, ni idea. Le dice, pero si le acabas de mostrar una foto. Es mi madre. Murió hace cerca de 7, 8 años. El policía no sabía si estaba diciendo la verdad o estaba encubriendo a alguien. La realidad, cuando empecé a contarles esta historia, les dije que vivía sola hacía muchos años, no porque quisiera, sino porque la persona que más amaba la había dejado. La dueña original de ese departamento había sido su madre y había sido pues la herencia que le había dado, dejarle un departamento en los edificios de Tlatelolco. Su madre había muerto pues por enfermedad, por la edad, por el tiempo, simplemente perdió la vida. Pero como decían ustedes al principio de este capítulo, las madres a veces tienen un amor tan fuerte que no importa en qué mundo o en qué dimensión estén, siempre van a regresar para salvar a sus hijos. ¡Wow! Uf. Yo cuando dijiste lo de que vio la luz entrando, Ay, no. sentí el mayor terror de mi vida. ¿Alguna vez se han preguntado, o sea, ojalá nunca a nadie de los que está escuchando, que a nadie en el mundo le pase, pero ese momento de impotencia total, como en un sueño, en una pesadilla, que hasta sientes que las piernas se te flaquean, pero no del fantasma, no del espectro. Estás solo o sola y estás viendo cómo en ese momento están entrando a tu casa. Ay, no. Dios mío, sentí... No, es horrible.
Sentí Horrible. espantoso. Y hasta sentí bien por la mamá que dijo que era una señora loca. Hasta dije, Sí. hijo de tu madre. Guau. Gran historia. Sí. Puf, gran historia. Wow. Qué bueno que les gustó. Uf. Me encantó. Me A mí encantó. también. Sí, A mí también muchísimo. me encanta. Y aparte, ¿sabes qué? Siento que es una excelente historia de fantasmas para cerrar el Día de las Madres. Sí. Sí, porque a pesar de ser una historia de fantasmas, creo que es una historia de amor. Sí. Y de cómo nos enseña cómo el amor cruza cualquier frontera, cualquier dimensión o cualquier mundo donde se encuentren estos seres que amamos y que pues algún día parten. Además, te digo una cosa, es como si esta señora, la mamá, o sea, como en muchas historias, o sea, sí sabe que ya no está con vida. Porque una cosa es que tú ataques a una persona para defender tu hogar o defender a tu hija, ¿no? Pero no sé, o sea, el punto en donde ataca es porque no te puedes ver. ¿Me entiendes? No te puedes ver. Claro. Y sabes que si te mueves, te mueres. O sea, es un punto en el que no te vas a mover. Claro, no fue aquí. No fue aquí, verías Porque- que no hay herida. Sí, pero aquí ¿cómo te ves? Aquí no te ves. Y sabes que Claro. ahí te mueres. No. No te mueves, no te mueves. No sueltas porque es como una especie, no sé, pienso yo, torniquete o algo. Sí. El taparte así dice, si lo suelto, Adiós. ajá. Sí. Y el efecto, ¿no? Que también es como, pues él vio el objeto, lo Y lo sintió, y es como cuando, pues hasta te hacen el ejercicio de como que te cortan la mano, pero no te la cortan y dices, Sí. ¡ah! Y Que le se pega quedó todo, ahí. ¿no? No hay Exacto. nada. Pero no hay nada. ¡Guau! Sí. Es un punto exacto. No, que O sea, uf. Porque si hubiese sido, por ejemplo, en la espalda, Ujú. inmediatamente tapas? te quieres tocar, ver qué pasó, ¿no? Pero aquí es imposible. Aquí Sí, tiene lógica. Claro, Qué por eso digo, bonito. creo que saben. Sí. Saben. Que está muy bonita la historia, porque además, para todas las mamás que están en el chat, seguro es como, hasta te sientes un alivio, ¿no? Que incluso después de la muerte puedes seguir cuidando a tus hijos. Qué bonito. Sí, y hay muchísimas historias de este tipo que mandan al correo donde ya sea la mamá, el papá o incluso tu pareja, porque pues se van con ese amor que te tienen y regresan de alguna manera a cuidarte, a protegerte, a avisarte. Hay muchas historias justamente ahí en Tlatelolco que yo he escuchado y escuché a través del tiempo y de los años que había muchas personas que cuando fue el temblor de Tlatelolco escucharon muchos, no uno, muchos, la voz de un familiar muerto que le decía, corre, despierta. Sí. Muchos, o sea, había historias aisladas de muchas personas que sí alcanzaron a salir porque alguien al cual distinguieron con una voz de esposo, esposa, hijo, hija, lo que tú quieras, les dijo, corre, despierta, porque no había una alerta sísmica en aquel entonces, alcanzaron a salir. Están un montón de ese tipo de historias y hay una historia muy famosa que es de un taxista que estuvo ayudando al traslado y búsqueda de personas y cuando empieza mucha gente a buscarlo para agradecerle lo que hizo, descubren que el taxista estaba muerto y su familia lo confirmó. Y el taxista, te lo juro, no lo estoy inventando, eso se hizo muy famoso ahí en Tlatelolco, de este taxista que ayudó, le decía, ¿a quién buscas? No, pues a fulanito, te llevo al hospital, súbete al taxi, vámonos. Y así anduvo, te lo juro, no lo estoy inventando, te lo juro que esa historia, si la buscas con estos parámetros de búsqueda, la vas a encontrar en internet, contada no por una, sino por un montón de personas que dicen, es que a mí me dijeron que el taxista de Tlatelolco ayudó en esto, ayudó a trasladar a personas al hospital, a las búsquedas, hizo un montón de cosas, de verdad es real. ¡Guau! Guau. Estoy en shock. Sí. Qué barbaridad. Pues, excelente. Oigan, vamos a finalizar para que la gente, no sé, o sea, si estemos a días o después de días, a días, ¿no? Del Día de las Madres. Sí. Sí. Para que la gente empiece a hacer los preparativos y tengan historias que contar. Sí. Muchas gracias. No, al Antes de contrario. que nos vayamos, redes sociales y plataformas. Bueno, a mí me encuentran como Mariana Maus, MAUS, en cualquier plataforma. Muy bien.
@Fermex22 en Instagram, pero también me encuentran aquí en Insomnio como co-host con ustedes, en Expediente No Humano con Fepo y por supuesto en Criminalmente. Muy bien. Ahí me encuentra como Fepo MX. Siempre que dices Fermex 22, quiero decir, quiero repetir Fermex 22, pero no, también no me encuentra como Fermex 22. Me encuentra como Fepo MX. Fepomix. Fepo MX. Y pero mucho les voy a agradecer. Si no se han suscrito, que se suscriban y nos vemos la próxima semana aquí en Insomnio, donde vamos a estar narrando terroríficas experiencias reales que ustedes, la audiencia, nos envían. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao. Bye.